Anatomía y fisiología, evidencia de aprendizaje, corazón y nutrición. Ciclo cardíaco. Bien, el ciclo cardíaco inicia con un latido y finaliza al término de este. En cada latido hay un periodo que es sístole, que es contracción, y otro periodo que es la fase de relajación, que es la diástole, y para de esta manera mantener la circulación circulando continuamente. Bien, la sangre entra por la vena cava superior a las aurículas derechas. Aquí aumenta el volumen de flujo. Al llenarse estas cavidades también aumenta la presión y hace que se abran las válvulas auriculoventriculares y la sangre pasa a los ventrículos. ¿Ok? Esta fase de contracción auricular se le conoce como sístole auricular. Al llenarse las cavidades de los ventrículos, las válvulas auriculoventriculares se cierran. El cierre da lugar al primer ruido cardíaco. Posterior a la sístole auricular, al llenarse los ventrículos, el aumento de presión abre las válvulas, se abren las válvulas sigmoides de la arteria pulmonar y de la arteria aórtica, y la sangre sale expulsada de los ventrículos hacia estas arterias. Ok, tras la expulsión de la sangre, las válvulas sigmoides se cierran para impedir el retorno de la sangre, y aquí es cuando se escucha el segundo ruido cardíaco. Durante la sístole auricular ahí suceden otras fases también, que son las fases de expulsión rápida y las fases de expulsión lenta, que tienen una de las fases tiene que ver con el cierre abrupto de la válvula aórtica, pero no me voy a entretener un poquito porque el tiempo es muy limitado. Bien, esto es el fenómeno mecánico de lo que es el ciclo cardíaco. Aquí dejo una liga porque es muy interesante cómo lo grafica o de una manera animada lo podemos ver. Todo esto ocurre en un lapso de 0.8 segundos. Bien, en el fenómeno mecánico también ocurre algo que es un fenómeno eléctrico conocido como el sistema de conducción de corazón. El corazón late de una forma rítmica y de una forma espontánea también. Aquí en la aurícula derecha, cerca de lo que es la vena cava, se encuentra el nodo auricular. Este se le conoce también como el marcapaso natural del corazón. Aquí inicia el latido cardíaco. El impulso generado se transmite a las aurículas para estimular la contracción. El nodo auricular retarda la transmisión al impulso a los ventrículos. Este retraso es muy favorable porque asegura que las aurículas hayan expulsado la sangre hacia los ventrículos antes de la contracción ventricular. El nodo auricular manda la señal al nodo auriculoventricular y pasa al haz de His. Este es el haz de His. El haz de His se divide en dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda. Las señales se transmiten a las fibras de Purkinje, y aquí es lo que es otro ciclo, el sistema de conducción. Bien, son dos tipos de circulación: la circulación sistémica, conocida como la circulación mayor, y la circulación menor o pulmonar. Bueno, aquí estas dos preguntas las junté porque son muy similares. En una vamos a hablar de la estructura y en otra vamos a hablar de la función. Bien, la función que tienen las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas son conocidos también, son como los vasos sanguíneos. Estos sirven de conductores por los cuales circula la sangre hacia todo el cuerpo. Las arterias son vasos sanguíneos que transportan sangre rica en nutrientes y oxígeno, mientras las venas transportan sangre con dióxido. Las arteriolas las encontramos, es una ramificación de las arterias, y las arteriolas son muy pequeñas
y su función es controlar los conductos de la sangre que van hacia los capilares. Los capilares son vasos microscópicos y aquí es donde se hace el intercambio de gas, iones, nutrientes de la sangre y el líquido intersticial. Sus prolongaciones de las arteriolas aquí sirven como eslabones entre las arterias y los tejidos. Las vénulas que recogen la sangre de los capilares y después siguen las venas. Las venas son vasos de un grosor mucho mayor que las arterias. Estas tienen válvulas que evitan que la sangre retorne y sirven también, su función es que son reservorios también. En caso de algún evento o la presión arterial disminuya, envían unas señales que hacen que se contraigan. La estructura anatómica es así. Las arterias son muy elásticas, tienen una capa externa que es el tejido conjuntivo, una capa media que es fibras elásticas y de musculatura lisa y una capa interna que es el endotelio, donde recibe la luz arterial. Ok, entonces es la arteria, la arteriola, los capilares, donde se hace el intercambio, las vénulas y las venas. El porcentaje de la sangre es así. Del 84% de la circulación sistémica, el 64% se encuentra en las venas, el 13% se encuentra en las arterias, el 7% en las arteriolas y capilares. El corazón sí tiene un 7% y los pulmones un 9%. El corazón maneja distintas presiones en el sistema circulatorio. Cuando el corazón bombea la sangre desplazada hacia la aorta, la presión media es alrededor de 100. Aquí está la aorta y la presión media es alrededor de 100. Pero además hay unas presiones alternas entre lo que es sistólica 120 y una diastólica de 80. Mientras el flujo atraviesa la circulación sistémica, la presión media baja a casi 0 milímetros de mercurio al alcanzar la terminación de las venas cavas. En los capilares sistémicos la presión varía a 35 milímetros de mercurio o a 10 milímetros de mercurio. La presión media funcional en casi todos los lechos vasculares es alrededor de 17. Teoría básica del sistema circulatorio. Bien, se fundamenta bajo 3 principios. El principio 1, la velocidad del flujo sanguíneo en cada tejido del organismo casi siempre se controla con precisión en relación con las necesidades del tejido. El flujo sanguíneo que llega a cada tejido es controlado por los tejidos de forma muy precisa. Los tejidos tienen unas formas para regular sus demandas o sus necesidades. El principio 2, el gasto cardíaco se controla principalmente por la suma de todos los flujos tisulares. El corazón tiene una capacidad de respuesta automática. Responde a las necesidades de los tejidos. Si los tejidos envían señales y le avisan, el corazón bombea más flujo, pero solo en cantidades necesarias. El principio 3. En general, la presión arterial se controla independientemente a través del flujo sanguíneo local o mediante el gasto cardíaco. Bien, el sistema circulatorio está dotado sabiamente de mecanismos de control. Si la presión arterial disminuye, hay reflejos nerviosos que se activan para provocar cambios en la circulación que eleven la presión arterial hasta la normalidad. Esto puede ser por aumentar la fuerza de bomba del corazón o provocan la contracción de los reservorios. Los reservorios son las venas. Bien, el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que pasa por un punto determinado de la circulación en un periodo de tiempo. Pueden ser segundos. Hay 2 tipos de flujo, el flujo laminar y el flujo turbulento. El laminar, se mantiene equilibrado a través del paso por los vasos sanguíneos.
Se le conoce así como un flujo lineal. El flujo turbulento es diferente. Significa que este flujo atraviesa el vaso en dirección transversa y longitudinal formando espirales, denominadas corrientes de torbellino. Es desordenado al aumentar la velocidad, que puede estar condicionada por el diámetro, la viscosidad y la densidad. La velocidad puede alterarse por embarazos, taquicardias o fiebres, el diámetro por la vasoconstricción o vasodilatación y la viscosidad por enfermedades. La presión sanguínea es la presión arterial, se mide a la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias. La presión es necesaria para que fluya la sangre a través de los vasos sanguíneos. Es parte de los signos vitales del organismo y es un dato clínico importante para establecer diagnósticos. Se mide en milímetros de mercurio porque el manómetro de mercurio es un patrón de referencia para medir la presión arterial. La sangre, bueno, ¿qué es la sangre? Es un tejido líquido que circula por los vasos sanguíneos. Su color es rojo por el pigmento de la hemoglobina que contienen los glóbulos rojos. Está compuesta por los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, que son las células más numerosas, que son las que llevan oxígeno y nutrientes. Los leucocitos son los glóbulos blancos o las defensas del organismo. Estas actúan contra virus, bacterias, hongos, parásitos, están atentos a los signos de enfermedades y producen anticuerpos. Las plaquetas o los trombocitos, que son las células más pequeñas de la sangre, impiden hemorragias y también reparan los vasos rotos. Y está el plasma. El plasma es la parte líquida de la sangre, compuesta por agua, proteínas, interviene en los procesos metabólicos de medicamentos, alimentos, en la coagulación, en la inmunidad. El hematocrito es un porcentaje de la sangre que corresponde al número de células. Establece una relación entre el volumen de sangre y su formación celular. Si el hematocrito aumenta, aumenta la viscosidad de la sangre también, provocando alteraciones, afectando la concentración en lo que es las proteínas plasmáticas. Se mide para determinar su valor, se requiere centrifugar la sangre en un tubo calibrado. ¿Okay? Este permite leer los porcentajes que hay de las células. La microcirculación y el líquido intersticial. También los puse juntos porque tienen mucha relación. La microcirculación es el intercambio entre capilares y el compartimento intersticial. La micro porque se da en los vasos capilares más pequeños que se componen por los capilares y las arteriolas. Las arteriolas son estos vasos musculares de diferente diámetro. Las metaarteriolas son las arteriolas terminales, no tienen capa muscular. Las vénulas tienen una capa muscular muy débil con una presión muy baja. El líquido intersticial es el líquido que hay en el espacio intersticial proveniente de los capilares. Contiene proteínas en concentraciones muy bajas, porque las proteínas no atraviesan las paredes de los capilares. Hablamos que los capilares tienen unas paredes, unos poros que permiten la permeabilidad, pero no la de las proteínas. El intercambio de nutrientes se lleva a cabo. El intercambio de nutrientes y los productos de desecho de los tejidos se realiza en las paredes de los capilares. ¿Ok? Esto es a través de difusión y soluto de gases entre el oxígeno, el dióxido de carbono y el oxígeno. El líquido intersticial baña las células, se mantiene en el exterior de los vasos sanguíneos en estrecho con la membrana celular. Los poros de las paredes de los capilares son permeables a casi todas las sustancias del plasma, a excepción de las proteínas. Bien, cuando se da el intercambio por ciertas presiones. Son 4 tipos de presiones: la presión capilar, la presión
del líquido del espacio intersticial, la presión coloidosmática y la presión coloidosmática del líquido intersticial.